Vamos a comenzar a grabar la clase el día martes 25 de agosto para... un momento. Esos silencios de repente ocurren, tienen que ver porque se van sumando, parece que las personas se desconectan y vuelven a conectar. Así que, nada. Bueno, la clase del día de hoy voy a partir con, esta es la clase octavo B para que sepan, la persona que está a cargo de esto. Con esto, ¿ya? A ver, parto con esto, porque esta situación influye en el hecho de por qué, por ejemplo, hoy día no voy a dejar una actividad relacionada con el tema que vamos a abordar. Esa actividad la voy a entregar la semana que viene. Y claro, no voy a estar pidiendo una actividad sobre otra actividad que están desarrollando, así que por eso lo hago, pero esto quiere decir que la clase de hoy se suma a la pasada y la semana que viene ya voy a abocarme a desarrollar la actividad que tiene relación con estas dos clases que hemos abordado el tema de la arquitectura y la naturaleza. Así que para que no lo pierdan ahí de vista o lo dejen pasar, ¿cierto? Y vayan comprendiendo aquello a lo que estamos haciendo alusión. ¿Ya? Entonces, como dije, nosotros tenemos un trabajo en curso que es que si mal no recuerdo, bueno, aquí también no recuerdo porque esto es lo que aparece en LIRMI, la entrega quedó pactada o quedó definida para el día 28 de agosto que viene, ¿cierto? Que dentro de un par de días más, para que no se les olvide y nada, todo queda, ¿cierto? Y afortunadamente queda en evidencia acá. ¿Ya? De lo que las personas que han enviado el trabajo, y es una labor, o sea, nosotros, bueno, y ustedes sabrán y ustedes habrán percatado que la situación es totalmente fuera de lo normal o lo que estamos acostumbrados, pero por lo menos en este caso nosotros vamos tratando de cumplir con las actividades y toda esta información que va quedando eh, servirá, ¿cierto?, para tomar decisiones, me imagino, y por lo menos nosotros tenemos de cumplir de buena forma con aquello, siendo responsables, dedicados, ¿cierto? Como por lo menos ha caracterizado a bastantes personas que me han enviado sus trabajos. ¿Ya? Yo lo he destacado no solamente con ustedes, sino también con los docentes, de que he tenido la fortuna, ¿cierto?, de que la gente se ha comprometido con los trabajos. ¿Ya? Y de buena forma, así que bueno, de paso agradezco a las personas que sí han demostrado un esfuerzo y también de paso también a las familias que lo han apoyado, así que bien, por ese lado. Eh, y nada, también sugiriendo de que no tienen que recurrir a grandes gastos, ¿cierto? Ni estar comprándose una cámara fotográfica, ni tampoco estar gastando dinero comprando materiales para hacer una pequeña escultura. Ya les mostré los ejemplos la semana pasada de que cuando hay ganas, cuando hay intención, se puede hacer, ¿cierto? Eh, y por lo menos nosotros hemos quedado claros, ¿cierto?, con respecto de que deben enviar la importancia del registro, es fundamental. Tomar un buen registro, hacer una buena evidencia o generar una buena evidencia del trabajo que están desarrollando, le da realce a lo que usted realizó, ¿cierto? Le da la importancia necesaria, la relevancia necesaria que tiene, ¿vale? Entonces, los registros deben ser enviados hasta el 28 de agosto. Hasta, ¿ya? Y repito, esto es lo que yo por lo menos veo en LIRMI cuando subo las cosas y acá coloqué algunos datos y también adjunté la clase que nosotros hemos venido desarrollando. Así que nada, se adjuntan videos, imágenes, fechas y etcétera, todo en función para ir apoyando la buena ejecución de la actividad. ¿Ya? Un momento. ¿Alguna pregunta con respecto a aquello? ¿Alguna duda que quede aquí patente y diga, profe, no sé, no alcancé, no tengo complicaciones con aquello? ¿No? ¿Sí? Tal vez. Sí, Puede profe, ser. ¿Puente? profe, Te escucho. yo terminé el trabajo, lo tengo aquí, pero no he podido comprar la cartulina blanca. Me dijeron que antes del 28 llegaba.
Sí, pero mira, puedes ahí recuperar cualquier elemento. Si, por ejemplo, tienes alguna una placa de Plumavit, ¿cierto? O algún elemento que te sirva como de fondo, o busca la mejor habitación que tengas, por ejemplo, la pared más lisa, ¿cierto? Y trata de hacer un sinfín ahí, cualquier elemento que te pueda ayudar para aquello. Mira, yo por ahí no sé si lo revisaron, o hay unos, por ejemplo, algunas cajas, por ejemplo, que se reutilizan y se convierten como verdad pues, un estudio pequeño. Así que nada, puedes buscar alguna alternativa y mira, lo que yo menos quiero, y que bueno que esta situación quede grabado, es que se estén ahí arriesgando a usted o su familia a contagiarse y cosas por el estilo. Eh, entonces recurrir a la creatividad del ser humano. ¿Ya? El ser humano no toda la vida tiene las cosas a mano, ¿cierto? Y probablemente estas son las cosas que nosotros debemos aprender de lo que estamos experimentando. Tener esa capacidad de adaptarnos a los problemas que se nos presentan. Y bueno, y así por un lado también se va desarrollando la creatividad, ¿cierto? La capacidad de resolver situaciones. Yo he tenido que recurrir a una serie de elementos como para poder explicar cosas y tratar de tomar ejemplos, ¿cierto? Para que puedan ser aplicados en las casas. Así que, nada, así que ahí yo creo que ahí toca un tema. Te felicito que tengas hecho tu trabajo. Encárgate especialmente de ir, puedes ir ensayando también con el tema de la fotografía y nada, por ahí puede ser que a la gente le guste el tema de la foto, ¿cierto? Así que no hay problema con aquello. ¿Estamos claros? Por lo menos con eso. Sí, profe. También lo puedo hacer con una hoja de blog. Eso estaba pensando igual. Sí, pues, sí, no hay problema. Lo único que tienes que hacer en la hoja de bloque es como colocarla así como de manera curva, como aquí aparece. Y ahí puedes ayudarte con algún masking. Ahí también tienes que ver la manera de cómo, si no tienes, por ejemplo, un trípode, la distancia con la cual vas a tomar la foto, que influye bastante. Mm, Trata de no ocupar el flash si no es estrictamente necesario, ¿ya? Trata de jugar con el tema de las luces, ¿cierto? Que tiene bueno, lo que aparece en la clase pasada, lo que aparece en el video que ustedes ahí les coloqué, les va a ayudar bastante para tomar una muy buena foto. Ojo, y es verdad, yo recibo súper buenas críticas de personas que han sido, que son entendidas en el tema de la fotografía y se sorprenden de los registros que han enviado los estudiantes de este colegio. Así que viene ahí la gente que lo ha hecho, ¿cierto? Yo por lo menos los trabajos que he recibido también los comparto, como para tener algunas opiniones. Y eso me parece bien, ¿cierto? Que la gente valore, por ejemplo, el trabajo que están desarrollando estudiantes de estado básico o, en este caso, también segundo medio, que es otro que también visto en este problema. Así que eso. Ya, entonces, vuelvo y al tema que estamos revisando la clase pasada. Que comenzamos a hablar la clase pasada. ¿Alguien se recuerda más o menos lo que estábamos viendo, aparte de lo que dice el título? Si vimos los ejemplos que tomamos en consideración, los ejemplos que revisamos, por ejemplo. A ver, un momento que tengo que... Bien. Un momento que tengo un dilema con mi presentador de... Momento. A ver. Bueno, volvemos. Ahí estamos. Tuve un pequeño problema. Ahora sí. Bien, les preguntaba, si acaso tienen algo, ¿se recuerda a alguien de lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿cierto? De los ejemplos que vimos? ¿No? Bueno. A ver, bueno, entonces nosotros lo que estamos viendo, ¿cierto? Es la arquitectura inspirada en la naturaleza. La arquitectura inspirada en la naturaleza. Entonces nosotros estamos trabajando en base a estos objetivos, ¿cierto? Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de
manifestaciones estéticas referidas a la relación entre personas, entre personas, naturaleza y medio ambiente en diferentes contextos. Nosotros ya lo hemos visto, como dije, ya el caso de la escultura, ¿cierto? Los elementos zoomorfos, ya hemos hablado largamente con el tema de la naturaleza. Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como contexto, que eso es un tema que ustedes deben aprender, no solo en este ámbito, que nos toca el tema de las clases de arte, sino en distintas situaciones, por ejemplo, la aparición de diferentes investigaciones en ciencia, los aportes, por ejemplo, que han venido desde las matemáticas o determinadas obras literarias, tienen un contexto que les permite dar mayor sentido, ¿ya? Eso que no se les olvide. ¿Ya? Yo por lo menos hablo desde la perspectiva de las obras que nos tocan, pero tampoco puedo desentender el tiempo al cual pertenecen. La materialidad, ¿cierto? El lenguaje visual, y cuando hablamos del lenguaje visual, nosotros ya lo hemos tratado y abordado en otras ocasiones. De hecho, hice una clase específicamente hablando sobre los elementos del lenguaje visual, que, bueno, nosotros ya lo hablamos, por ejemplo, el caso del color, la línea, la forma, y etcétera, ¿ya? Eso por lo menos debe estar por ahí en YouTube, y nada, eso lo vimos. Y también el propósito expresivo, ¿ya? Entonces, por lo menos en este caso, lo que se nos solicita y nos pide, estamos trabajando en lo que son los objetivos para octavo básico, para una persona o estudiante que va en octavo básico. Otro tema que también, y esto es una reflexión aparte, que hay que quitar, por ejemplo, el tema como lo funcional a la educación. ¿Ya? Hay que pensar que la educación como en la formación de una persona, en los elementos que tienen que ver con el reconocimiento de la cultura, el espacio, el tiempo y así, son elementos que están y que influyen en el momento de la información que estoy recibiendo. ¿Ya? Ojo. Y el papel del arte, por ejemplo, yo creo que en el futuro va a tomar mayor relevancia y sobre todo lo que tiene que ver con la arquitectura. Yo no sé, lo he hablado con la gente de primero medio y nada, cuando hablamos de arquitectura, ¿cierto? Como determinadas pandemias pasadas, ¿cierto? Contribuyeron al desarrollo de otras maneras de comprender el espacio donde se habita o donde se desarrollan distintas actividades. Y tal como la semana pasada, ¿cierto? Su compañera nos hacía ver, ¿cierto? Con respecto a que la arquitectura es el arte inevitable, probablemente se espera que el arte en esta situación va a tener bastante que ver, ¿cierto? En determinados cambios y no solamente en el ámbito exclusivamente de la ciencia. Y claro, porque aquí hay unas cosas que bien están súper asociadas en este mundo, el tema del mundo artístico, la creatividad, ¿cierto? Y el poder también desarrollar soluciones o la otra mirada, ¿cierto? Entonces, nada. Entonces, por ese lado, los y las invito a colocar interés en las cosas que se desarrollan en esta área. Entonces, nosotros, y esta definición ya la vimos la clase pasada, ¿cierto? La arquitectura surge desde que la humanidad abandona las cavernas e interviene en la naturaleza con la construcción y ordenamiento del espacio, en función tanto de sus necesidades de abrigo y protección, como por ejemplo, ya lo dijimos, las casas, ¿cierto? Los departamentos, las construcciones que cumplen esa función, o por ejemplo el caso de las determinadas industrias, etcétera. Como de aquellas de orden más trascendentes, por ejemplo, en el caso de las iglesias, mezquitas, etcétera, ¿cierto? Que también ahí hay un estilo arquitectónico que está asociado a este tipo de construcciones. Y nada, es preciso, y por favor compréndanlo así, que el ser humano o la historia del ser humano, determinados contextos influyen en la manera de generar estos espacios que permiten el habitar, ¿cierto? El desarrollar determinadas actividades, y muchos de estos elementos están asociados a adelantos técnicos, científicos, materiales o visiones que se tienen del mundo. Entonces, incluso elementos que tienen que ver con la filosofía, el entendimiento, la presencia del ser humano y así. ¿Ya? Entonces,
y situarlos, ¿cierto? Darle el contexto y que nos da mayor sentido. Por ejemplo, a mí me pasa que por lo menos el ejemplo que nosotros vamos a utilizar y con el cual nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Con el cual nosotros vamos a trabajar en lo sucesivo y que tiene relación con la siguiente actividad, ¿ya? Está probablemente posicionado en este sector, ¿ya? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto hablamos, por ejemplo, desde el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Y sin desatender todos los elementos que hay detrás, ¿cierto? Porque aquí, ¿cierto? Reciben o influyen estilos del pasado en las cosas que se vienen haciendo después. Y si nada, si las personas se dan al tiempo de revisar las diferencias que hay, va a encontrar, por ejemplo, el sentido de lo que estoy hablando, ¿vale? Y nada, por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, cuando hay este cambio de la concepción que hay en cuanto a la construcción de edificios públicos, escuelas o vivienda, cómo se, por ejemplo, se desprenden de ornamentos y por qué algunas veces se libera de aquello, ¿ya? Pero en este caso nosotros vamos a trabajar en esta arquitectura inspirada en la naturaleza, ¿ya? Entonces, cuando se habla de métodos para la creación arquitectónica a partir de referentes naturales y de ciertos procedimientos para la generación de una obra, surgen preguntas respecto a cómo debe ser su mirada. ¿Por qué mirar la naturaleza? ¿Qué encontramos en las formas de la naturaleza? ¿Qué interpretamos de estas? ¿Y cuáles son los aspectos que realmente son útiles de ella al momento de crear una obra? La naturaleza posee unas características respecto a ciertos cánones de forma preestablecida que aplica desde lo más particular hasta lo más general, no solo en nuestro planeta, sino en todo el universo, los cuales han sido referente constante para la creación de obras, estableciendo métodos para la obtención de formas en la arquitectura. Esto lo hablamos la semana pasada. Y quise traer a colación un gran ejemplo, y aquí, así como todo lo que dijimos el día de la semana pasada, y esto aquí por lo menos es la parte de la clase del día de hoy, demuestra un gran botón, ¿ya? Vamos, demuestra un botón que le da sentido a todo lo que hablamos antes, y esto por lo menos le va a dar mayor sentido a lo que se viene. Bueno, sigo. Vamos a hablar ya de Antoine Gaudí o Antonio Gaudí, ¿cierto? Eh, y probablemente como telón de fondo aparece una de sus obras más reconocidas, que por lo menos no las vamos a nombrar el día de hoy, sino que vamos a nombrar otras que probablemente no son más aquí, por lo menos, o por algunos, no muy conocidos por estos lados, ¿ya? ¿Alguien había oído hablar de Gaudí? Bueno, salvo que lo nombré la Yo, semana pasada, pero de sus trabajos, yo, ¿ya? yo. Y cuéntame, Lucas, qué has visto de Gaudí? Bueno, él era de Mallorca y él hizo la Sagrada Familia. Perfecto, También trabajaba con placas él como de cerámica. perfecto, sí, sí. ¿Y qué características tenía, por ejemplo, su trabajo en el ámbito, hablando, por ejemplo, de la perspectiva de la arquitectura? Que lo hacía llamativo así como con hoyitos y varias cosas así. Con hoyitos, sí. Bien, me sirve bastante tu... Gracias, gracias. Justamente de Vale. eso vamos a hablar, ¿ya? Del tema de estas formas que están presentes. Así que bien que alguien conozca sobre aquello. Y claro, la Sagrada Familia es una obra que, bueno, a la gente que ha tenido la fortuna de viajar a España, me imagino que ha sido inevitable o no puede haber pasado por alto la visita a ese lugar, ¿ya? Y tiene toda una historia del proceso de construcción, ¿cierto? De que, por ejemplo, todavía está como este proceso, ¿cierto? De ir construyéndose y nada. Y tal como apunta su compañero, en la arquitectura de Gaudí aparecen ciertos elementos que lo hacen diferente al resto de las construcciones. Entonces, él, Gaudí, ¿cierto?
explicaba, y tal como lo había dejado la semana pasada, yo había dejado algunas imágenes, pero dije que iba a profundizar esta clase como a modo de ejemplo, porque Gaudí me permite hablar desde otros puntos y que le da más mayor sentido y fundamenta la actividad que viene después. Entonces todo sale del gran libro de la naturaleza. Las obras de los hombres son ya un libro impreso. Desde aquí ya nos empieza a invitar o nos invita a ver que el hombre reinterpreta, por decirlo de una manera. Entonces, Gaudí fue un arquitecto catalán que ha sido reconocido internacionalmente como uno de los expertos más prodigiosos de su disciplina, además de uno de los máximos exponentes del modernismo. Su genialidad excepcionalmente rompedora fue artífice de un lenguaje arquitectónico único, personal e incomparable, difícil de etiquetar. Y aquí la pregunta. ¿Qué es el modernismo, por ejemplo, Antonio Bernal? ¿Tiene un micrófono bueno? ¿Solamente el chat o algo? Ayelen Pardo, buenos días. He escuchado hablar sobre, o cuando hablamos del exponente del modernismo, ¿qué es del modernismo? ¿Qué se entiende por modernismo? Bien. O Bárbara Carvajal también puede responder si es que tiene el micrófono bueno. Hola. Un movimiento artístico a finales del siglo, ¿cómo era esto? 19 creo. A principios del siglo XX, principalmente arqui- espérese, arquitectónico y decorativo, que se caracteriza por representar temas relacionados con la naturaleza y por el empleo abundante de las líneas curvas y Muy, asimétricas. muy bien. Y tiene otros nombres también, ¿cierto? ¿O se reconoce en otros lados? ¿O dónde se desarrolla? Mm, Se desarrolla en España Bien, perfecto. Perfecto. ¿Y tiene o se reconoce en otros lados con un nombre distinto? como movimiento literario. Ya, sí. Ojo, que ese es otro tema que... Muchas gracias. Muy amable, muy amable. Eh, ese es otro tema que hay que considerar acá, para que no exista confusión. Ojo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos en un proceso que es distinto en el tema educativo y hay que tratar de no confundirse con respecto a, por ejemplo, cuando hablamos de movimiento literario o movimiento arquitectónico o movimientos artísticos y que en algunos casos se asemejan, pero estamos hablando de distintas áreas, ¿ya? Algunas veces la aglutina, otras veces no. O por ejemplo, cuando hablamos de movimiento moderno o cuando hablamos de modernismo. ¿Ya? O cuando hablamos de lo que vamos a hablar un ratito más, un poco acompañando a lo que acaba de nombrar su compañera, que por lo menos lo tiene ahí bastante claro, le da sentido a lo que a los elementos, ¿cierto? Que viene después, como dije ya, pero hay que procurar, y eso ya es responsabilidad de cada uno y cada una, de tratar de, si quedan con algunas dudas, o me las hacen a mí, o por lo menos existen los medios que ustedes pueden revisar para que no existan confusiones. A mí me pasó en otro curso donde voy a verme la obligación de repetir algunas cosas o reforzar algunas cosas, porque claro, hay movimientos artísticos o movimientos X, ¿cierto? En el mundo del arte, en el caso de, por ejemplo, arquitectura, eh, que tienen como un periodo, ¿ya? Y el nombre que tienen o con el cual se reconoce se presta para confusión. Y por ejemplo, este es el caso del modernismo, ¿ya? Entonces yo me hacía esta pregunta, modernismo, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de modernismo? Y ojo, estamos hablando, todavía no salimos del mundo de Gaudí y vamos hacia allá. Entonces, como decía su compañera, ¿cierto? Es un movimiento ecléctico que surge al final del siglo XIX y atraviesa toda Europa, ¿ya? De hecho, recibe diferentes nombres. Ese es otro elemento que hay que considerar,
porque claro, uno va a buscar modernismo y va a decir, pero este es Art Nouveau, o momento modernista y así, y se genera como una confusión aquí. Entonces tenemos distintas maneras de comprender, si es que la gente lo lee, de cómo se nombra en Alemania, de cómo se nombra en Francia, o en Cataluña, por ejemplo, que es un sector ahí de España. Entonces, como casi siempre se origina una corriente nueva, ¿cierto? El modernismo nace con la intención de crear un arte nuevo, libre y moderno, suponiendo una ruptura con todo lo anterior. Quiere alejarse tanto de las tradiciones academicistas como del historicismo, como de los rupturistas, o realismo o impresionismo. Y claro, hay que situar, ¿cierto?, estas construcciones en su tiempo y ver cómo quieren como quebrarse o romper con lo que se venía haciendo anteriormente. Es como lo sucede, ¿cierto? Como una generación va, cuestiona, como cuando los jóvenes cuestionan a los padres y los padres a su vez cuando fueron jóvenes cuestionan a sus padres y así, ¿cierto? Con nuevas ideas, nuevas tendencias, nuevas maneras de comprender la vestimenta y así, por dar un ejemplo y tratar de asociarlo un poco al mundo del arte. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, del modernismo, ¿cierto?, se nos vienen a la mente hartas cosas, ¿cierto? Hartas cosas, como ya lo venía diciendo. Por ejemplo, el caso de Art Deco, que probablemente lo vamos a profundizar más adelante. Pero, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, Art Deco, estilo propio del arte decorativo desarrollado en el periodo de entreguerras, ¿cierto? De 1920 y 1939. Aquí un pequeño error en el orden de las diapos, que tendría que estar después, pero está antes. Y en América se caracteriza por la profusión ornamental, el lujo de los materiales y el frecuente uso de motivos geométricos y vegetales, ¿ya? Entre guerras, entre la primera y la segunda guerra, ya se entenderá, que se desarrollaron en la primera mitad del siglo XX y que sus repercusiones llegaron bien adelante, ya bien adelante del siglo XX, con la caída del muro, etc. Art Nouveau, ¿cierto? Un estilo de arte decorativo desarrollado en Europa y Estados Unidos desde aproximadamente 1890 a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Surgió como un intento deliberado de crear un estilo de reacción al historicismo académico predominante en el arte del siglo XIX. Su rasgo más característico fue el uso de líneas sinuosas, y aquí, por ejemplo, está presente lo que nos hacen ver los objetivos. Cuando hablamos de líneas sinuosas, el uso de la línea orgánica, la representación de la naturaleza, de las texturas y así, ¿ya? Cosa que lo vimos al inicio. Líneas sinuosas asimétricas basadas en formas orgánicas y naturales, especialmente vegetales. Fundamentalmente fue un arte de ornamento y sus manifestaciones más típicas se produjeron en artes aplicadas como el diseño, y aquí, por ejemplo, aparece el diseño en la cancha, ¿cierto? Hablamos de arte, diseño, arquitectura, y aquí el diseño cumple una función de la cual no podemos evadir, como el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la Bauhaus más adelante, o cuando esperemos que lo logremos ver en un momento, o cuando vamos a hablar de William Morris, que probablemente influye en la idea del Art Nouveau o el modernismo, ¿ya? Colección de muebles, la obra gráfica, la ilustración y la arquitectura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta estación queda de manifiesto todo lo que aquí aparece escrito, ¿cierto? Del tema de las líneas, la representación de la naturaleza, está presente en esta estación. Y acá hablamos del 1900. Y tal como lo decía anteriormente en la otra clase, si se fijan bien, está presente esta idea de asociarlo al tema con líneas como asociadas a la naturaleza, incluso hasta las letras que están acá, que podemos hablar de tipografía y del diseño de la letra, hasta en ese detalle influye o está presente este estilo, este movimiento, ¿ya? Y donde vamos a ver bastante
aquello, y bueno, aquí coloqué algunos son pequeños ejemplos, pero hay más, muchos más, ahí para la gente que le gusta dibujar o le gusta ver el tema de los afiches o la publicidad antigua, y no sé, hacer algo con esta información, o cómo, por ejemplo, estos carteles han influido el desarrollo de otras áreas, ¿ya? Del dibujo, por ejemplo. Eh, los y las invito, por ejemplo, a revisar el trabajo de muchas, ¿ya? Y nada, y si nos vamos a referir al tema, elementos del lenguaje, la presencia del color, ¿cierto? Las formas que están ahí presentes, nos invitan a comprender la naturaleza, las flores que están ahí, estos tallos que surgen, ¿cierto? Y que se mueven como a manera de enredadera alrededor de esta imagen que está frente a nosotros, ¿ya? Como todos los elementos que ornamentan o que adornan este afiche, este cartel, como lo que aparece acá. Entonces, si se fijan bien, bueno, aquí hablamos el mismo autor, y si se fijan bien también vemos que es ya a finales del siglo XIX, el estilo cumple, por ejemplo, lo que aquí aparece, ¿cierto? Porque aparece en el mundo del arte aplicada con el diseño, muebles, arquitectura, está presente estos elementos de la naturaleza, como el caso de estas publicidades. Aquí vemos otros ejemplos y claro, está presente el tema de la naturaleza, ¿cierto? O hagan un paralelo, por ejemplo, cómo son las publicidades que hay ahora, cómo son los diseños de los carteles, y puede ser que por ahí se van a encontrar algunas publicidades más actuales o que toman referencia o toman como referencia estos ejemplos que estamos viendo acá, ¿ya? Y nada, en este tipo de afiches, ¿cierto? Como el caso de muchas, se ve presente todos estos elementos que venimos hablando de el modernismo. Perdón. Entonces, el estilo tomó el nombre de una galería, l'Art Nouveau, en París en 1895, pero sin embargo, las raíces del estilo estuvieron en Inglaterra en el movimiento Art and Craft, ¿ya? Por esta razón, en Francia el Art Nouveau a veces se conoce como Modern Style, lo que refleja su origen inglés, ¿ya? En Alemania y Austria también, ¿cierto? O en España, ¿cierto? Tuvieron diferente nombre, como en el caso de España se conoce como modernismo. Entonces, y aunque inicialmente no estuvo asociado a la pintura y la escultura, su influencia se aprecia claramente en importantes artistas plásticos de la época. Y esto es un tremendo, pero tremendo ejemplo. Si lo logran ver, es una cúpula, ¿cierto? Y está presente lo que venimos describiendo, el tema de los elementos de la naturaleza que están ahí, intervienen en una creación, no siendo obligatorio, porque ¿por qué no hacer, por ejemplo, algo, un tragaluz sin detalle, totalmente liso, sin adorno o sin colores? Pero no, se hace porque está dentro también de un contexto, de un estilo, de una manera de comprender las construcciones, ¿cierto? Que están bastante asociadas a su época, a su momento. Entonces, el Palacio de la Música, ¿cierto? El Palau de la Música, que es en catalán, es un auditorio de música situado, ¿cierto?, en un sector de Barcelona, en España, y fue proyectado por el arquitecto Luis Domenech, perdón, y uno de los máximos representantes del modernismo catalán. Y lo mismo, para que quede de manifiesto, que si se fijan bien, claro, no está tan presente el tema de la geometría, ¿cierto? Líneas rectas, sino que hay bastante, por decirlo de cierta manera, ornamentos, elementos que nos sitúan en como elementos de naturaleza, como estos detalles que están ahí presentes, ¿cierto? El lado, como el tema curvo, que claro, se asemeja como nos gusta es las geometrías, ¿ya? Que por ejemplo, si uno ve los trabajos que están más cercanos a la escuela de la Bauhaus, súper geométrico, ¿cierto? Y la geometría, por ejemplo, del constructivismo soviético,
que se da cercano en el tiempo. Entonces el siglo XX nos entregó distintos movimientos y distintas visiones de comprender la arquitectura, el arte, etc. Y aquí está el interior de esta edificación, y aquí vemos lo que está acá, lo que vimos en detalle, en un detalle, ¿cierto? Y por lo menos lo que si se acercan a su pantalla y se detienen a ver esta imagen, bueno, mis presentaciones pesan mucho porque las imágenes, trato de buscar imágenes de buena calidad, por ahí, ¿cierto? Incluso en las páginas de los museos, ¿cierto? Y bueno, pesan bastante. Me preocupa de aquello. Y si se fijan bien, y hay distintos detalles que nos le dan sentido a lo que ya venimos hablando, del tema, por ejemplo, de esta ornamentación, ¿cierto? También de cómo se ordenan o se presenta el interior, ¿ya? Y nada, afortunadamente nosotros, o sea, por mala fortuna nuestra, probablemente aquí en Chile también se habrán construido edificios tomando como referencia este estilo, pero algunos de ellos se convirtieron en escombros, dado que nuestro país es totalmente sísmico, así que probablemente no tengamos esa fortuna de mantener edificios con tantos años. Bueno, estos edificios, algunos de estos edificios, y no pasaron, por ejemplo, estos países en Europa, guerras, ¿cierto? Guerras civiles, y se vieron afectados, pero hay todo un trabajo de la protección del patrimonio, ¿cierto? Del cuidado del patrimonio arquitectónico, y claro, por lo menos aquí en Chile estamos en eso, no hace mucho, pero sí trabajando en aquello. Entonces, hay quien opina que el Art Nouveau nació a partir del movimiento inglés Art and Craft, de William Morris. Y esta es otra persona que juega un rol principal para ir comprendiendo el contexto y lo que se viene desarrollando de esta sociedad que hay entre naturaleza, arte, o la presencia de elementos de la naturaleza en el arte, y específicamente la arquitectura. Decisivo por su idea de crear objetos hermosos para el uso cotidiano. Marcó el diseño gráfico y la publicidad, la arquitectura, la joyería y los muebles. Sus diseños adoptaron las figuras planas con gran pureza de líneas. Además de la influencia inglesa, el Art Nouveau se inspiró en el arte oriental, celta y románico. Incluso el folclore gitano fue una marca de estilo en Budapest, ¿cierto? Con obras del arquitecto Odon Lecher y como el Museo de Arte Decorativo. Entonces, este personaje juega un rol fundamental en la manera de comprender objetos o obras para determinados usos, e instala elementos que son casi considerados como obras de arte, ¿ya? Como hay, por ejemplo, ámbitos que trabajan en el ámbito de ámbito textil, en el ámbito del desarrollo de papeles, por ejemplo, el papel mural, para que se entienda, o los tapices que se utilizan o que se colgaron en la pared, o los tapices o telas, ¿cierto? En la cual William Morris tuvo que ver y fue generando diseño en lo cual la naturaleza estaba presente, ¿ya? Entonces, y claro, hoy día vemos que la gente estampa telas, ¿cierto? Y no hay mucha sorpresa en aquello, pero el nivel que colocó, ¿cierto? O que puso el William Morris hasta el día de hoy influye, anda en influencia, y bueno, y se hacen reversiones de su trabajo y nada. Y vemos, por ejemplo, que está presente, todo esto es la misma idea que probablemente lo vamos a ver repetidos en la arquitectura, ¿ya? Más adelante, o en elementos de como ya vimos un poco rato atrás en estas publicidades, los afiches de la época. Y aquí también vemos otro trabajo de William Morris, ¿cierto? Donde está fuertemente presente el tema de la naturaleza, las aves, las flores, ¿cierto? Y tal como decía su compañera, ¿cierto? La variante catalana en España se llamó modernismo. Fue uno de los fenómenos más creativos de Barcelona, ¿cierto? Como lo muestra el espléndido Palau de la Música, que ya lo vimos hace un rato atrás, y también del arquitecto, o la Catedral de la Sagrada Familia, diseñada por Gaudí, que ya lo explicó o lo nombró su compañero. Entonces, también las mansiones creadas por Gaudí para la alta burguesía de Barcelona, ¿cierto? Revelan mucha audacia de los mejores artesanos,
un gran conocimiento de los materiales y del arte románico y árabe. Entonces, Art Nouveau, ¿cierto? Modernismo, William Morris, ¿cierto? Que como pieza importante en el desarrollo de este estilo, ¿ya? Que posteriormente lo van a tomar, ¿cierto? Y este movimiento se aplica haciendo el desarrollo de distintos elementos que se asocian, como dije, al diseño de muebles, papeles, etcétera, e incluso la arquitectura. Y ahora recién, ¿cierto? Después de este largo fundamento, vamos a hablar de Gaudí, ¿ya? Entonces Gaudí, ¿cierto? Supo observar y aprender del entorno natural que rodea los árboles y el mar Mediterráneo, ¿cierto? Las montañas, las flores y los animales fueron una importante fuente de inspiración tanto en la decoración como en la estructura de sus edificios. El sistema constructivo de Gaudí se basa en una sencilla observación del entorno natural en el que se encontraban estructuras funcionalmente perfectas y formas decorativas de gran belleza estética. Concluyó que las geometrías de la naturaleza se basaban en muchos casos en superficies torcidas, es decir, curvas en el espacio pero compuestas de líneas rectas que se pueden encontrar con gran frecuencia en las plantas, los seres vivos y las montañas. Y algunas obras de Gaudí, por ejemplo en esta obra, ¿cierto?, de 1912, vemos, por ejemplo, que está presente lo que acaba de aparecer en la descripción que leí hace un rato atrás, ¿ya? Si uno lo compara con los edificios que ve, por ejemplo, no sé, en Viña, o muchos edificios que en Viña o ha visto en Santiago, o los bloques de habitaciones en los cuales probablemente estén ahí en Quintero, difiere bastante de comprender la manera de desarrollar un edificio. Entonces, con su fachada ondulada y el techo escultórico surrealista, la casa de Gaudí, ¿cierto?, parece más orgánica que artificial, como si estuviera tallada directamente desde el suelo. Ubicada en el centro de Barcelona y más conocida como la Casa La Pedrera, el edificio, al igual que la Casa Batlló y Barquer, se inspiró en el movimiento modernista, ¿ya? El estilo Art Nouveau de España, construida en 1912 por Russell Signaud, ¿ya? Y aquí vemos unas imágenes desde el interior de esta edificación, ¿ya? Y lo mismo que vimos, por ejemplo, en los papeles tapiz, ¿cierto? Lo que vimos en la publicidad, ¿cierto? En estos afiches, estos carteles, también lo vemos presente en la arquitectura. Entonces, ahí hay algo que está rondando. Y cuando hablamos Profe, de... ¿Ah? disculpe que lo interrumpa, pero es que me tengo que salir porque tengo que llevar a mis perros al veterinario. Ya, bueno, que le vaya bien. Yo también voy a cerrar pronto porque también tengo que dejar el canal, así que la semana que viene, lo único que vamos a continuar con esto y voy a la actividad y no se olviden de cumplir con el tema de la escultura, ¿vale? Que ahí los voy a presentar en la clase que viene, la gente que envió su trabajo, ¿vale? Bueno, Ya, profe. ya. Entonces, por ejemplo, esta casa es el resultado de la reforma total de la antigua casa convencional construida en 1877, pero Gaudí, ¿cierto?, recibió el encargo para la renovación total del inmueble del propietario, Josep Batlló, que es un industrial textil. Sobre esa base, Gaudí construyó esta sorprendente casa, una de las más fantasiosas y especiales de Barcelona. O sea, así era como su diseño original y Gaudí la transformó en esta manera, ¿ya? Un cambio totalmente, diametralmente distinto. Y entonces, ¿cierto? Fue cuestionado, ¿cierto?, por las autoridades municipales de la época debido a una serie de elementos en el diseño de Gaudí que superaban ampliamente los límites de las ordenanzas municipales. Lo que en principio era una simple reforma de un edificio ya construido dio la oportunidad a Gaudí para crear una de sus más poéticas y decorativas obras. Por ejemplo, esta fachada, ¿ya?, si se fijan los colores, los elementos que están ahí presentes. Aquí vemos otros ejemplos de la fachada de Gaudí. Vamos a ver si la semana que viene lo vamos a ver con mayor atención. Y aquí una mirada en 3 dimensiones, ¿cierto?, de la obra de Gaudí, ¿ya? Y nada, vemos imágenes desde el interior. Incluso hasta los más finos detalles está presente, hay elementos de la naturaleza, como esta subida de esta escalera, y este detalle tremendo. Ya, entonces, voy a dejar de hacer esto. No